Dios le bendiga, que la paz y la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un trono blanco y el cual estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según su obra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, aquí vemos un trono. Dice que dice que un gran trono blanco. Y dice que huyó la tierra y los cielos. Y no hubo lugar para quién, para los que estaban de pie delante del trono. ¿Por qué? Porque aquellas personas que estaban en el trono eran personas que nunca quisieron recibir a Jesús como su Señor, nunca aceptaron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. O sea, rechazaron al Señor Jesucristo, tuvieron en poco la palabra. Nosotros sabemos que Jesús vino a traernos la palabra, esa palabra que tiene poder para transformar nuestros pensamientos y nuestra vida. Dios nos dejó la palabra que es el manual de nuestra vida, pero muchas personas rechazan la palabra. Es más, no le dan la importancia. Y el Señor dice que tenemos escudriñarlas porque en ella tenemos la vida eterna. Y en ella es la que conocemos, en ella vamos a aprender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces aquí en la palabra encontramos un trono y dice que estaban los muertos grandes y pequeños delante del Señor. Pero nosotros vemos que muertos y estaban delante del trono. O sea, quiere decir que ellos estaban sin la vida que es Cristo, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. O sea, ellos estaban muertos, ¿por qué? Porque habían muerto sin Cristo. Había muertos sin Cristo. Y Dios es tan grande y tan poderoso que Él no va a lanzar a un lago de fuego a una persona sin antes ser juzgada. Nosotros sabemos que el Dios Padre es el juez de toda la tierra, de todos es el juez. Jesús es el amor del Padre. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos? Solamente creer en Jesús para obtener la vida eterna. Y si creemos en Jesús y tenemos fe en Jesús, entonces vamos a interesarnos por la palabra, que ahí donde nosotros encontramos el propósito de Cristo con su muerte en la cruz, ¿ya? Que Él vino a traernos que la salvación, Él vino a traernos que la palabra del Padre, vino a traernos a nosotros y a cumplir el propósito del Padre, que era morir por el pecado de todos nosotros. Por eso el Señor dice que el que viene a Él no le echa fuera. El que viene a Jesús halla la vida, que es que es Jesús es la vida eterna. Y voy a leerles un poco de un pasaje que está en primera de Juan 5:11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, por eso aquí en el trono estaban que los muertos, o sea, porque no tenían la vida, o sea, no habían recibido a Jesús. Y que fueron juzgados por las obras que ellos hicieron mientras que estaban en el cuerpo. Entonces nosotros vemos que el que recibe a Jesús pasa de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino no a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y voy a leerles aquí en San Juan capítulo primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, mire cómo el Señor tan precioso que nos llama hijitos, somos los hijitos.
El Señor dijo, a lo suyo vino, no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios, pero si tenemos fe en el Señor Jesucristo, porque es por fe que nosotros somos salvos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Jesús murió por todo el mundo, por todo aquel que quiera recibirle como Señor y Salvador de su vida. Entonces, por eso dice que estaban muertos grandes y pequeños delante del Señor, o sea, gente adinerada y gente sin dinero, o sea, de toda clase social estaban delante de la presencia de Dios, porque no tenemos excusa. Todos tienen que comparecer en el trono blanco. Aquellos que no han recibido a Jesús. Los que han recibido a Jesús dice que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús. Es que viene a Jesús, dice las Escrituras, que como está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados y nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, en Cristo hallamos ¿qué? El perdón de pecados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, porque han renunciado a qué? Al pecado, a sus malas obras. El que tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y se acerca con fe a Él y empieza Dios a revelarle las Escrituras y empieza a conocer el propósito de Dios, tiene que tener un cambio en su vida. Y este cambio lo lleva ¿a dónde? A la vida eterna. A ver un día a Dios cara a cara como Él es. ¿Qué hay esa división entre Dios y el hombre? El pecado. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer el pecado en nosotros, para deshacer toda obra del diablo, porque nosotros sabemos que el que peca desde el principio es el diablo. Y dice que Él es el que llena los corazones de odios, de resentimientos, de amarguras y de maldad. ¿Para qué? Para que la persona se pierda. Porque el enemigo no quiere que ninguno se salve, sino que se pierdan, porque como Él está destituido, quiere que los hijos de Dios también sean destituidos de la presencia de Dios. Pero aquí vemos que ellos estaban ¿qué? Delante del Señor dando cuentas. Y dice, y los libros fueron abiertos. Dice, y hubo un libro que se llama el libro de la vida. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, le decimos, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames yo pueda responderte. Entonces vemos que los libros fueron abiertos y dice, y abiertos, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Por eso el que viene a Cristo haya que perdón de pecados y no va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque ha sido limpio a través de la sangre de Jesucristo. A través de su fe ha alcanzado el perdón de sus pecados. Ya no hay pecado para el que está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. El que viene a Jesús no tiene pasado, sino un futuro glorioso en Cristo Jesús. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Quiere decir que las personas van a resucitar para condenación. Mientras que los que han recibido a Jesús en su corazón, los que están viviendo su palabra, los que han recibido su pan de vida, que es la palabra, entonces ellos no hay condenación para los que están en Cristo, ¿ya? Ellos resucitan para vida eterna, para estar eternamente con Dios. Pero la persona que se muere en el pecado no alcanza la gracia del Señor. Por eso es aquí en la tierra donde nosotros debemos ponernos en paz con nuestro Dios. Es aquí donde debemos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y acercarnos a Él y escudriñar las Escrituras, que aquí nos encontramos nosotros el propósito de Dios para nuestra vida. Es aquí, ¿por qué? Porque nosotros no somos eternos, estamos de paso y un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y qué bueno que cuando nos presentemos el Señor nos diga, ven bendito de mi Padre, hereda el reino eterno.
Pero qué tal que el Señor diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es aquí donde nosotros nos ponemos a cuenta delante del Señor, donde le pedimos perdón. ¿Para qué? Para que Él anote nuestro nombre en el libro de la vida y para que el día que nos presentemos no seamos avergonzados. Porque porque Jesús ha perdonado nuestros pecados, porque Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Entonces, mire que los más beneficiados de buscar a Dios somos nosotros. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Aquí habla de un lago de fuego. Aquí no habla de infierno, habla de un lago de fuego, que es el mismo infierno, pero aquí en la Biblia está escrito como lago de fuego. Y dice que la muerte fue lanzada al lago de fuego, el diablo y sus demonios fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Entonces esa es la oportunidad para que Jesús nos escriba el nombre en el libro de la vida. Espero que esta palabra haya sido clara y te invito a que tú estudies las escrituras para que puedas entender el propósito de Dios con tu vida y con tu familia. Dios está haciendo un cambio poderoso. Son multitudes que se han convertido a los pies de Cristo, que han recibido ese mensaje de salvación. Tú que has escuchado esta palabra, repite conmigo. Dile, Señor Jesús, he oído tu palabra. Te pido que me perdones todas mis faltas y mis pecados, del día que nací hasta el día de hoy. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Sanador y Libertador. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida, para cuando tú me llames, Señor, yo pueda responderte. Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias por haberme limpiado con tu sangre preciosa. Señor, gracias por ser mi abogado. Porque tu palabra dice, Señor, que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús. Jesús Él está intercediendo. Es nuestro abogado delante del Padre para que no seamos culpables el día del gran trono blanco, donde Dios va a juzgar las naciones, a los pueblos, a todo mundo, grandes y pequeños, Dios los va a juzgar. Pero nosotros no, porque Cristo es nuestro abogado y en esta noche, en este día, lo recibimos como abogado, como nuestro abogado personal, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro libertador. Dios le bendiga grande y poderosamente. Y Cristo te ama y viene pronto.